Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral, garantía de identidad y democracia. Bienvenido a tu programa Aunque Duela, profesionalmente hablando, conmigo, la doctora Wanda Pérez. Como siempre, llevando a tu casa un contenido de salud. Queremos ser preventivos y evitar situaciones que puedan poner en peligro tu vida o la vida de tu familiar. Cuidamos de ti y de la sociedad. Y como siempre, traemos un especialista de alto nivel a nuestro programa para que de voz especializada puedas escuchar las mejores recomendaciones. Y esta vez nos acompaña el doctor Franklin Vázquez. Bienvenido, doctor. Encantado, Wanda, de estar aquí en tu programa. Muchísimas gracias por invitarme a todo tu equipo. Qué bueno, doctor. Doctor, yo quería presentarlo, más bien quiero presentarlo, pero llama la atención su especialidad porque no es lo más frecuente que tengamos un neurocirujano que además sea neurotraumatólogo. ¿Cómo surge este interés en usted de hacer esta especialidad y subespecialidad? Gracias, Wanda, por la pregunta. La neurocirugía es la especialidad que se encarga del estudio de las enfermedades del sistema nervioso y periférico que tienen un abordaje quirúrgico, ¿no? Yo hice esa especialidad, Wanda, en el Darío Contreras. Ustedes bien saben que el Darío Contreras es un hospital de referencia nacional en cuestiones de trauma. Entonces, eso es lo que más vemos, ¿no? Claro. Y cuando yo era residente, me parece de tercer año, pues, yo veía a los pacientes con trauma, con golpes en la cabeza y golpes en la columna vertebral y por tanto en la médula espinal, y veía que pues eran muy limitados los recursos que teníamos y pues el abordaje terapéutico, lo que podíamos ofrecerle a esos pacientes, y muchos de ellos quedaban con secuelas neurológicas que, como sabemos, son devastadoras. Entonces, por esa necesidad y al ver tantos traumas, sobre todo por accidentes de tránsito en nuestro país, fue que me motivé y concursé y gané un fellow. Eso es una subespecialidad avalada por la Universidad de Cambridge, y porque tenía diferentes sedes. En Brasil estuve 3 meses, Colombia, Estados Unidos y así por el estilo, ¿no? Y pudimos formarnos y somos el primer neurotraumatólogo que hay en el Caribe. Ya hay otros, de hecho hay otra dominicana que está en la región norte del país, la doctora Álvarez, y esperamos que nuevamente nuevos jóvenes se motiven a hacer esta especialidad. Pues me siento aún más complacida de que puedas estar el día de hoy con nosotros compartiendo información de esta área de la salud, porque llama mucho la atención precisamente por eso, porque no tenemos un volumen de especialistas. Y ahora que me dices que tenemos 2 en el país, pues aún me sorprendo más y me alegra que estemos aquí para compartir información. Y bueno, como sabemos, uno de los problemas más grandes que tenemos en nuestro país definitivamente son los accidentes de tránsito, y no solo los accidentes de tránsito, sino los problemas
los problemas que genera a la sociedad, al centro de salud, al familiar, al paciente, que yo creo que al final el paciente, y va a sonar un poquito fuerte esto, pero al final el paciente, si logra tener una recuperación, muchas veces no se entera de lo catastrófico que ha sido todo el proceso para todo el que está involucrado, que no tiene que ser él directamente. Entonces, vamos a quedarnos con eso, vamos a una pequeña pausa y retornamos para que conversemos con el doctor acerca de estas problemáticas de salud. Bienvenidos al paso a paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia. Seguimos conversando con el doctor Franklin Vázquez, quien es neurocirujano especialista en neurotrauma, doctor. Neurotraumatología, sí. Eso, Neurotrauma. Yo, aún estando en el área de la salud, me resulta no difícil, sino como Sí. que el término me resulta relativamente novedoso y impresionantemente interesante, doctor. Qué bueno que se ha formado en esta subespecialidad, qué bueno que lo tenemos en nuestro hermoso país. Gracias, gracias. Doctor, desde la óptica profesional, ¿qué tan frecuente e impactante son los problemas que genera al sistema nervioso, o sea, a los traumas craneales, cráneoencefálicos, los traumas de columna? ¿Qué tan frecuente, qué tan impactante pueden ser y están siendo? Sí, fíjate, Wanda, para ponernos a lo que nos hacen el amable favor de vernos y escucharnos, para que se pongan en contexto, ¿no? Imagínate que de 8 a 10 dominicanos salen de su casa todos los días y no regresan, producto de las muertes por accidente de tránsito. O sea, somos el país que más muertes por accidente de tránsito tiene en el mundo. Después de nosotros está Burundi, Zimbabue, Etiopía y Venezuela. O sea, países que están en crisis como Venezuela y luego son países africanos, ¿sí me entiende? Totalmente. Y nosotros ya, según el Banco Mundial, somos un país no desarrollado, de ingresos medios altos. No somos un país pobre. Entonces eso debería de llamarnos a la reflexión. Lastimosamente, cuando tú tienes un accidente de tránsito, con la cinemática que sea, la región que más se lesiona, hasta en un 56%, es la cabeza. Entonces la cabeza, ustedes se dan cuenta de que todo es hueso, ¿no? Y que eso protege a una estructura que se llama encéfalo, que generalmente la conocemos como cerebro, y que no tiene desperdicios, Wanda, no tiene desperdicios. O sea, todo lo que está ahí adentro de la cabeza tiene una razón de estar y de ser.
Así que las secuelas que deja un trauma, imagínate una fractura que se hunde y que te dañe el cerebro, un coágulo, una lesión, cual que fuese, una contusión, deja secuelas y las secuelas neurológicas son devastadoras. Imagínate que tú te desbarata la rodilla en un accidente de tránsito. Aunque te opere el mejor ortopedista del mundo, tú quedas cojeando, ¿verdad? Tú quedas un tiempo por lo menos, ¿no? A lo que te vas recuperando de la lesión. Pues eso mismo ocurre en el cerebro. Aunque tú tengas el mejor neurocirujano con más experticio en neurotraumatología y que te opera a tiempo y todo, te puede quedar con una secuela neurológica porque el cerebro tiene funciones muy importantes. No voy a hablar de las funciones que todos conocemos como el habla, los movimientos. Voy a hablar de funciones que quizá pasen más desapercibidas incluso a nosotros mismos como médicos, que son las secuelas neurocognitivas. Es decir, tú puedes tener un paciente que tuvo un trauma, un golpe en la cabeza sencillo, que estuvo 2 días internos y le dieron de alta, pero después se dan cuenta que el paciente tiene ansiedad y antes no tenía, tiene depresión y antes no tenía depresión, tiene lapsus mental, el problema de memoria, le cuesta concentrarse, problema para la lectura, problema para escribir. O sea, hay muchas cosas que tienen que ver con el cerebro. Y lastimosamente es muy frecuente en nuestro país. Por eso lideramos el mundo en accidentes de tránsito. Es una pena que debamos decir que hay una medida tan asequible, tan práctica, tan fácil para prevenir que este órgano que debemos proteger sea protegido, y la gente, por más campañas que se hacen, por más correcciones que se intentan hacer en la calle, en los medios de comunicación, el sencillo uso, doctor, del casco protector, ¿por qué es que insiste la gente en andar con el casco aquí? O adelante, o en cualquier sitio, menos en la cabeza. Y si se lo ponen mal. A veces yo lo he visto en las calles que no lo tienen ni siquiera abrochado, entonces se impactan, el casco sale por un lado y el paciente por otro. O sea, lo que pasa es que nosotros tenemos que entender que esto es un problema multifactorial. Esto tiene que ver con nuestra sociedad, hasta con nuestra cultura, con nuestro nivel de educación. Es un problema de empatía. Es un problema de que yo quiero llegar primero que tú. ¿Sí me entiendes? Claro. Porque lastimosamente, repito, no tenemos un régimen de consecuencia ideal. O sea, a mí me premian por violar la ley de tránsito. ¿Cómo me premian? Que llego temprano, más temprano que tú. Sin embargo, si yo respeto las leyes, no tengo ningún incentivo. Exacto. ¿Tú me entiendes? No hay un sistema, digamos, de... que lo han propuesto en otros medios de comunicación, como ese sistema de puntos para la licencia médica. Si no existe nada de esto, sino que si no hay un policía que esté ahí, nada va a evitar que yo viole la ley de tránsito. Y ojo, que debo insistir en que muchas veces hemos visto con dolor cómo estando el policía ahí, el motorizado, y que me perdonen los motorizados, no es que quiera poner a todo el mundo en el mismo saco, pero es la mayoría y lastimosamente es cierto. A veces el policía de tránsito está ahí y el motorizado sigue su rumbo y le pasa por delante, se sube en la zona donde no tiene que subirse, que si en el elevado, etcétera, etcétera, porque realmente, como bien lo dices, no hay un régimen de consecuencia. Sí, no hay una correcta fiscalización, porque muchas veces es que hay alrededor de 3.000 oficiales de tránsito de la DGC y motocicletas nada más hay 3 millones. O sea, es imposible que un oficial de tránsito te pueda fiscalizar todo el tránsito que le pasa por la zona donde él está ubicado. Por eso es que la tecnología es tan importante. Hablamos ahorita tras bambalinas, como me gusta decir, fuera de cámara, hablábamos ahorita de la fotomulta, ¿no? De experiencia, compartíamos de que a mí me multaron una vez fuera del país con una fotomulta y yo nunca supe por qué hasta que me explicaron detenidamente las leyes de tránsito de ese país. Entonces, es algo que tenemos que tratar de... Aquí hay cámaras en todos lados. Sí. ¿Por qué no se utiliza eso para poder fiscalizar el tránsito, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que se podrían hacer para mejorar el tránsito y el transporte aquí en nuestro país. Y yo sé, doctor, que a muchos de nuestros televidentes y a muchos de los que son usuarios de este medio de transporte
no le duele el costo social que puede tener un paciente después de un accidente de tránsito, pero quiero que hablemos de eso, porque además quiero que sepas que eso lo pagas tú, lo pago yo, lo pagamos nosotros, porque lo que se utiliza es impresionante. Doctor, hablemos del costo de un paciente que sufre un accidente de tránsito y que llega a una unidad, por ejemplo, de cuidados intensivos. 70,000 pesos diarios le cuesta un paciente en cuidado intensivo al Estado. Pero eso sin contar, oye Wanda, ¿quién va a reparar la vía, la autopista en el accidente? ¿Quién va a reparar la infraestructura, el poste de luz que se llevaron? ¿Quién va a costear, a pagar por la fisioterapia que el paciente que se rompió un pie va a necesitar después para recuperarse? ¿Quién va a financiar la educación de 2 niños? Porque el que tuvo el accidente en Motoconchita y tiene 2 hijos, y esos hijos quedan siendo ni estudian ni trabajan, porque el papá ahora está postrado en una cama. Entonces, ¿quién va a sustentar ese hogar? Entonces, ahí tiene que venir el Estado con bonoluz, bonogas, todas las ayudas gubernamentales, que no están condicionadas a una buena, digamos, a un buen comportarse, a un buen comportamiento. No están condicionadas. Es una ayuda gubernamental que te dan sin importar que tú tengas ficha. ¿Sí me entiendes? Totalmente. Entonces, eso es un problema que nos cuesta a nosotros el 2.2% de nuestro Producto Interno Bruto, que es mucho dinero. Muchísimo. Mucho dinero. Entonces, es algo que nosotros deberíamos de concientizarnos más. Y poníamos ahorita en paralelo lo del COVID. Aquí se muere anualmente más personas de lo que murieron en toda la pandemia del COVID por los accidentes de tránsito. Sin embargo, el COVID, como es una enfermedad infectocontagiosa y que hizo un boom, que fue en todo el mundo, pues se declaró estado de emergencia. Y tú, si te daban las 10 de la noche, tú no podías salir de tu casa. Y eso se respetó, ¿sí me entiendes? Pero el tema del tránsito se lleva más vida de los dominicanos anualmente que lo de la pandemia del COVID, y no es declarado una situación de emergencia nacional. Cuando es una cosa que me entristece mucho y que trato de ser políticamente correcto cuando hablo de estos temas, porque pues hay un asunto social de por medio, y es que los accidentes de tránsito ocurren sobre todo en pacientes que no tienen recursos, que trabajan de delivery, que trabajan de motoconchita. Los accidentes de tránsito en más del 65% en motocicletas. Claro que sí. Entonces, la clase media y media alta pues está casi libre de estos accidentes porque no se traslada en motocicleta. Entonces, hay un problema también de empatía, de comprensión de cómo piensa el ser humano y de diligencia social que tenemos que hacer. Yo creo que también es un tema de uso correcto. Sabemos que hay ciudades, claro, no son países en vía de desarrollo, son países desarrollados, en donde el transporte generalmente está asociado a motocicletas. En muchos países de Europa lo podemos ver si hemos visitado, incluso a través de series o películas, y vemos que su transporte pues es en motocicleta. La diferencia, el número de pasajeros. Doctor, aquí no hay un control con el número de pasajeros. Exactamente. O sea, aquí tú te montas 4 o 5 gente en un motor. Eso se ha ido disminuyendo, pero el problema es que si tú trasladas, Wanda, el comportamiento de la motocicleta y lo trasladas al comportamiento de un vehículo, porque el que anda en motocicleta busca progresar. Entonces tú progresas y tú enseguida te compras un carrito. Si un carro te compra desde que tú puedes. Entonces, ¿qué pasa? Que si tú sigues con el comportamiento mental de la motocicleta, de meterte en vía contraria, de maniobrar, ¿no? en el tránsito dominicano, que es caótico de por sí, por la congestión vehicular que tenemos. Entonces, por eso es que tú tienes mayor riesgo de accidente de tránsito. Y no solamente, y ese es el problema, de que tú tienes que tener empatía y comprender que tú no andas solo en la calle. Entonces, fuera de eso, doctor, de la cantidad de pasajeros, entonces viene el uso del casco protector. Yo veo ciudades en otros países, y no es que quiera hacer comparaciones, pero yo veo niños en otros países que llevan su casco. Es que aquí es obligatorio. El niño va adelante. O sea, yo no le estoy pidiendo a un papá que tenga el motor para llevar a su niño al colegio. Yo no le estoy pidiendo que no lo use.
Pero cómprale un casco, que hay cascos y son cascos apropiados, porque no es comprarle un casco y que tenga un dibujito y un muñequito y que porque es bonito, no, es uno que tenga las normativas necesarias, que cumpla con los reglamentos para proteger esa cabeza. Entonces, viéndolo así, ¿por qué hay que sentar el niño adelante digamos, en el tanque de la moto, que vaya ahí como que el niño es no sé, es que yo hay cosas que no la veo y lo siento. Yo no estoy hablando desde una óptica de la que no sabe. Yo he andado en motor y si tengo que agarrar un moto Uber lo agarro, eso, y de niña ando en moto, pero es la falta de cuidado y de interés. Señores, que si te impacta otro vehículo, es a rodar que va todo el mundo. Sí. Y tu cuerpo va a chocar y, como dice el doctor, el trauma va a ser en la cabeza. Doctor, desde la óptica médica, porque ya como que me voy molestando con este tema. Es un tema complejo, sí. Desde la óptica médica, ¿cuáles son las condiciones y cuál pudieran ser? Aunque yo sé que esto pues es una pregunta un poco difícil, ¿no? Porque cada paciente es diferente, pero ¿cuál es el desencadenante usual de este paciente que llega después de un trauma craneal, un trauma en la cabeza, para que la gente me entienda, a la unidad de cuidado intensivo? Mira, como tú lo dijiste, es una pregunta bien amplia, porque pues, cuando tú tienes una lesión en la cabeza, tú puedes perder más de lo que piensas. O sea, nosotros generalmente en neurocirugía entendemos como lesión primaria y lesión secundaria. La lesión primaria es la que se produce en el momento del accidente. Te rompe un hueso del cráneo, se te forma un coágulo, por lo que hay vasos sanguíneos y se rompen, o se te da un golpe directamente en el cerebro, que es lo que conocemos como contusión cerebral. Esas son las lesiones primarias, pero nuestro tratamiento va dirigido a las lesiones secundarias. ¿Cuáles son las lesiones secundarias? Las que vienen después. Descenso del flujo sanguíneo del cerebro, lo que nosotros llamamos isquemia cerebral, porque el cerebro se hincha y al hincharse comprime la tubería que lleva la sangre y no le llega sangre adecuada al cerebro, y eso perpetúa la cascada de elementos fisiopatológicos que llevan al traste a la vida del paciente. La falta de oxígeno, porque cuando un paciente tiene un trauma craneoencefálico o un golpe en la cabeza severo, ustedes pueden notar en películas o porque ya lo han vivido, porque esto es tan frecuente que yo hablando de esto, ustedes pueden sentirse de una manera identificados, y cuando el paciente empieza a respirar de una forma inadecuada, entonces el oxígeno no llega adecuadamente al cerebro, y si no llega oxígeno, vienen los problemas de pues hipoxia cerebral, que es como se conoce el término en medicina. La misma hinchazón del cerebro también predispone otras cascadas fisiopatológicas, otras causas que nos llevan al paciente a cuidados intensivos. Y el problema es que después que está ahí en cuidado intensivo, ¿qué hacemos? Wanda, déjame aprovechar que tú me haces esa pregunta para decir algo muy importante. Si tú tienes la presión alta, la presión arterial me refiero, ¿no? Claro. Ustedes ven que, ¿cómo yo lo sé? Tomándote la presión. Si tú tienes la presión alta y yo te tomo la presión, automáticamente yo tengo que ponerte un medicamento antihipertensivo. ¿Y cómo yo sé que el medicamento para bajarte la presión está funcionando? Pues te la tomo otra vez. ¿Qué pasa? Que en nuestro país, lamentablemente, en muchas ocasiones, no se mide la presión intracraniana, que es la presión que está dentro de esto, que es del tutú, de la cabeza. Ahí también hay una presión, porque los elementos que están aquí tienen que estar en iguales volúmenes. Si uno crece, pues los otros tienen que disminuir. ¿Por qué? Porque si no se muere el paciente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay medidas, tanto invasivas como no invasivas, que se pueden tomar en cuenta para poder tomar decisiones terapéuticas tempranas en los pacientes. O sea, hay muchos pacientes que se internan, se ve que hay un coágulo, vemos que hay un coágulo pequeñito y decimos, no hay que operarlo. Pero si no medimos presión, no sabemos que el paciente hay que operarlo.
Y si la presión está muy alta, el cerebro está sufriendo y va a quedarnos con secuelas neurológicas. En ese sentido, yo sé que usualmente la gente cuando se habla de secuela se imagina a un paciente que o quedó con un brazo que no mueve adecuadamente o con una pierna que no mueve adecuadamente o ambas partes, pero yo quisiera que tú le conversaras un poquito de algunas secuelas mayores que pudieran ocurrir, que son estas secuelas que obligan al paciente a utilizar una traqueostomía, que obligan a ese paciente a utilizar una sonda u otra vía para alimentación que no es la vía natural a través de la cavidad oral. Cuéntanos de esos, digamos, trastornos que ocurren a nivel cerebral. No solamente a nivel cerebral, mira. Porque cuando hablamos de neurotrauma, hablamos de trauma del sistema nervioso. Y el sistema nervioso no solamente está formado por el cerebro. No hemos enfocado ahí porque es lo más frecuente, pero también está la médula, la columna. Y qué bueno que lo traes y que lo reflexionas. Claro. Entonces, si el paciente, imagínate que tiene una fractura de la columna del cuello, una fractura cervical. Imaginémonos que en el mejor de los casos el paciente no tiene nada en la cabeza, pero se rompió una columna cervical, que pasa más frecuentemente de lo que nos gustaría decir. Ese paciente probablemente, dependiendo obviamente de la severidad de la lesión, va a quedar que no va a mover ni la mano ni va a mover los pies. Y si la lesión es muy alta, va a necesitar ventilación mecánica, porque aquí nacen los nervios que se encargan de el músculo que se llama diafragma, que es el que nos hace respirar. Entonces el paciente ahí va a necesitar ventilación mecánica, dependiendo de cuánto dure el intensivo y cuánto tiempo tenga el tubo para ventilar. Hay que hacer una traqueostomía para evitar lo que se llama neumonía asociada al ventilador, o sea que los pulmones se infectan si tú duras mucho tiempo con el ventilador puesto. Eso solamente en ese caso, pero en el mismo cerebro pueden haber lesiones que también te dejen, como decía Wanda, pues con secuela permanente. Está el estado vegetativo. ¿Qué es el estado vegetativo? Un paciente que te abre los ojos, pero tú lo pellizcas y tú hablas con él y él es el paciente que tiene ausencia, incapacidad de relacionarse con su entorno. Es el paciente que supera un coma, pero que no queda con contenido de conciencia. Ese estado vegetativo puede ser permanente o persistente, dependiendo del tiempo que dure. Pero ese paciente necesita más cuidado todavía. ¿Ustedes se acuerdan que yo hablaba de 70,000 pesos diarios? Sí, pero eso sin contar todo lo que Wanda dice. La traqueostomía, que lleva una interconsulta con especialidades diferentes. Cirugía general, infectología, neumología, la unidad de cuidado intensivo, cardiología. Hay muchas cosas que se involucran cuando tú tienes un paciente politraumatizado. La fisioterapia, que lastimosamente es deficiente en nuestra mayoría de hospitales. Claro que sí. Aquí no hay terapéuticas respiratorios. Entonces, el paciente hay que estarle dando masajes percutorios, limpiando la traqueostomía, aspirándolo. Y si no hay un personal específico que sepa de eso, tienen que hacerlo otras áreas, como las enfermeras, que son brillantes, son estrellas, que brillan con luz propia, y que a veces ni tienen el entrenamiento específico para hacer estas cosas, y tenemos que hacerlo. Entonces es deficiente la fisioterapia en nuestro país, y por eso que tuve que los pacientes duran más tiempo para recuperarse. Claro que sí, y lastimosamente la progresión y la persistencia de otras situaciones médicas que se van a presentar en estos pacientes en el futuro, como las escaras, las úlceras, etcétera, bueno, tienen mucho que ver con eso del cuidado, de la movilización, y no es fácil. Ahora bien, doctor, otro factor en motocicleta, siguiendo esos factores que conversábamos, del número de usuarios o el número de pasajeros, el uso del casco, doctor, el alcohol. Ay, el alcohol, y ahora yo le incluyo el alcohol y sustancias psicoactivas, porque pues mucha gente usa no mucha gente, pero personas que andan en motocicleta con otro tipo de sustancias, ¿no?, que son ilícitas. El asunto es que cuando tú tomas alcohol o cualquier sustancia psicoactiva, tú tienes una alteración del contenido de conciencia. ¿Qué es el contenido de conciencia?
los elementos subjetivos que permiten que tú modules la respuesta con tu entorno. O sea, tus reflejos, tu capacidad de respuesta. Todo eso se ve diezmado cuando tú tienes una sustancia psicoactiva como el alcohol, que también es una droga, ¿no? Y si tú no puedes responder de manera adecuada ante un evento imprevisto, pues imagínate, tú tienes muchísima más frecuencia de posibilidad de tener un accidente de tránsito. Eso es otra cosa, y es que yo tengo un amigo que siempre vive en otro país y se ríe y me dice que República Dominicana es el mejor país del mundo porque tú puedes tomar y manejar al mismo tiempo. Y a mí me da vergüenza ajena, me río también, me da vergüenza ajena porque en su país él sabe que no lo puede hacer, ¿no? Y es que ya está culturizado, que tú tomas y manejas sin problema. ¿Sí me entiendes? Y no hay necesidad. No hay necesidad. Si tú vas a conducir, ya yo creo que no basta con solo decirlo, hay que fiscalizarlo. Tiene que haber régimen de consecuencia, como el alcoholímetro, ¿no? Por favor, no conduzca. Si tú vas a manejar, por favor, no tomes. Bueno, porque definitivamente es una mezcla que no es la apropiada. Claro. Sabemos que por todo lo que nos has explicado, lo ideal es que no fuera así. Doctor, yo sé que no queremos llegar al punto en donde necesitemos de su asistencia, pero si fuera así, ¿cómo podemos tener estos servicios de manera especializada y oportuna para que nuestros pacientes puedan tener el mejor de los servicios y el mejor de los cuidados? Bueno, yo estoy primero me gusta decir el sector público donde estoy, porque nadie lo dice, todo el mundo dice el sector privado. Yo estoy en el Hospital Salvador Gautier, y a nivel privado estoy en Hospital en Santo Domingo y en la Clínica Oncológico Integral 3, allá en la avenida Santo Domingo Oeste. Así que estamos a sus órdenes. Doctor, ha sido un gusto tenerlo con nosotros. Esperamos que pueda repetirse esta invitación. Bueno, de hecho ya se repite desde ya, y queremos de verdad que nos acompañe con otros temas de interés. Gracias, encantado, tu equipo es genial y Wanda es una persona súper chévere. Gracias. Aunque duela, profesionalmente hablando, se despide, no sin antes decirles que aunque a usted le pueda generar mucha inquietud, colóquese su casco protector, doctor. Que se coloque en el casco, por ¿verdad? Favor. Por favor, por favor. por favor. Coloque su casco y colóquele el casco a los demás pasajeros. No utilice su motocicleta con un exceso de pasajeros. Eso tiene un límite y usted lo conoce. Además, y lo más importante, porque por aquí me está diciendo producción, que si usted conduce y consume alcohol, conocerá al doctor. Hasta la próxima. Bienvenidos al Paso a Paso para renovar tu cédula. Recuerda, desde este 12 de abril iniciamos la entrega de la nueva cédula, la cual recibirás en el mes de tu cumpleaños. Para tenerla, solo debes completar unos simples pasos. Llegas al centro de cedulación y te recibe el coordinador del centro, quien te solicita tu cédula física para validar tu identidad. Posteriormente, se genera un turno único para el proceso. Luego te solicitan la cédula física para iniciar la solicitud y aportas un número telefónico de contacto. Más adelante, pasas al área de captura de datos biométricos para validar que los datos se corresponden contigo. Luego, cuando toque tu turno, pasas a la estación donde te presentan tu información personal para su revisión y validación. Una vez concluida la verificación, colocas tu huella dactilar en el lector. En la cabina de grabado láser entregas tu cédula actual. Revisan que todos los datos de tu cédula nueva estén correctos y te la entregan. La cédula anterior se anula en tu presencia. Y así de fácil es tener tu nueva cédula. Recuerda, a partir de este 12 de abril, en el mes de tu cumpleaños, acude al centro de cedulación más cercano. Para más información, accede a jce.gov.do. Tu cédula eres tú, porque tu identidad es única. Junta Central Electoral. Garantía de identidad y democracia.
Somos Joe Media, estudio de grabación donde le damos vida a tus producciones de alto impacto. Contamos con equipos técnicos de última generación que garantizan una imagen nítida, colores vibrantes y un sonido impecable, cuidando cada detalle para que tu proyecto se vea y se escuche con calidad profesional. Nuestro equipo creativo y técnico trabaja contigo para lograr un resultado que destaque y conecte con tu audiencia. Cámaras y lentes de nivel cinematográfico. Ven y descubre por qué somos la opción ideal para tus grabaciones.